7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la nueva Asamblea Nacional a sabiendas de esa impresentable, vergonzosa asamblea que algunos repiten y vuelven, pero otros fueron castigados en las urnas y no han vuelto por el favor del voto popular? Y ahí hay claras evidencias de esos nombres y apellidos que generó repulsa en el Ecuador. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, precisamente quienes llegan a la Asamblea Nacional en condiciones diferentes. Un periodo de año y medio en donde habrá que contribuir en diferentes aspectos fundamentales de las angustias de los ecuatorianos, como inseguridad, desempleo, contribuir con la legislación, pero también con la fiscalización. Quiero dar la bienvenida al general Patricio Carrillo, asambleísta nacional electo por el Movimiento Construye. También participará en este análisis de los desafíos de la nueva asamblea Adrián Castro, asambleísta electo por el Movimiento Actuemos, y Anita Galarza, asambleísta por la provincia de Tungurahua, que vuelve precisamente a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. General Patricio Carrillo, bienvenido. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la Asamblea Nacional en condiciones diferentes y que ojalá ese pasado no se repita jamás, de una obstrucción, de solo una búsqueda de protagonismo, el poder y la impunidad? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto saludar a todos quienes nos escuchan esta mañana. Saludo también a Adrián y a Anita Galarza en Tungurahua y en Azuay. Son grandes los desafíos que tenemos, yo creo, la sociedad ecuatoriana. El primer reto es resignificar la democracia. Hay que dignificar desde la política, porque esta es la forma civilizada con la cual nosotros debemos salir y solucionar nuestros problemas. Hacia allá nos hemos enfocado, hacia allá hemos presentado las propuestas, hemos recibido el beneficio ciudadano, la confianza del voto. Aproximadamente son 1.750.000 ecuatorianos que confían en la propuesta de Construye, y nosotros vamos con una agenda legislativa mínima. Esperamos que a través del diálogo podamos también unir fuerzas y hacer una gran coalición, primero que dé gobernabilidad a la sociedad ecuatoriana, estabilidad. Es fundamental que el nuevo gobierno tenga esa estabilidad para sacarnos de la principal crisis, que es la inseguridad. Segundo, tenemos que llegar a ese gran acuerdo para la agenda de seguridad, que pasa por políticas indiscutibles de defensa, de inteligencia, de seguridad y convivencia, de gestión de riesgos, la política exterior de seguridad y la política penitenciaria, con una actividad también de revisión del Código Orgánico de la Función Judicial, de tal manera que el sistema judicial, no solamente respetando la independencia, nos garantice a nosotros probidad, integridad y eficiencia. Y dentro de esta agenda de seguridad estamos planteando como Movimiento Construye nosotros la conformación de una comisión multipartidista que haga seguimiento y control al plan de investigación que en Fiscalía se está llevando respecto del magnicidio y del atroz asesinato de nuestro líder Fernando Villavicencio. Eso no lo vamos a dejar ahí, eso tenemos que nosotros no solamente consolidarlo, sino que tenemos que por un tema de llamado social, pero también porque es un tema de conciencia propia. Tenemos como legado que nos dejó él la lucha contra la impunidad. Tenemos que evitar que ese caso en especial quede en impunidad, y otros como indiscutiblemente el magnicidio del alcalde de Manta. Y finalmente, articularnos en esa gran agenda de seguridad por los proyectos de reforma y fiscalización. En la reforma, la ley de extinción de dominio para restarle capacidad económica al crimen organizado, la ley de inteligencia y de contrainteligencia, que es fundamental y básica para hacer la depuración de todas las instituciones que se están y que se viene pidiendo desde la sociedad. Es indiscutible que la mafia crece única y exclusivamente con participación de actores estatales, y en ese sentido esa ley para nosotros es fundamental. Tenemos que trabajar. Recuerden que Fernando Villavicencio y su propuesta, que es la causa que nos ha unido a todos, es la lucha antimafia. Hay que crear la policía antimafia, fiscalizando a la UAFE,
al SRI, aduanas, que es fundamental, y la otra gran propuesta que era el modelo penitenciario con un régimen de tercer nivel para los cabecillas de las organizaciones en total aislamiento y con un régimen de disciplina especial. Y luego los otros temas que son iniciativas para la reforma económica, de tal manera que se dinamice el empleo, que se dinamice el agro, que se dinamice todas las actividades económicas en el país y puedan generarse cubrirse esas necesidades que la sociedad ecuatoriana tiene. Ahí están básicamente las prioridades, Miguel. Hay un tema entre los tantos que ha mencionado el general Patricio Carrillo, la ley de gestión de riesgos, que también está pendiente, a sabiendas de que el fenómeno del Niño va a presentarse a fines de este año. Sí, sin duda, para nosotros eso es un tema importante, pero la ley de gestión de riesgos ya llegará demasiado tarde, ya no hay la posibilidad de mitigar, ya ojalá estén haciendo en el gobierno nacional y en los gobiernos seccionales todo lo que le corresponde para mitigar, para prevenir, para prever y para proveer de todas las capacidades a las instituciones que tienen que responder, así como también un fondo económico que permita atender a las víctimas de este impacto que va a tener el fenómeno del Niño, sin duda. Uno de los grandes desafíos que tiene el país, por las experiencias de la historia reciente, cómo dar gobernabilidad a fin de que el país avance y no se mantenga una agenda como ha sido de los 2 últimos años y medio, de la búsqueda de la impunidad, cuando aquí hay que combatir la corrupción, como lo hizo públicamente, jugándose la vida, Fernando Villavicencio. Mire, Miguel, nosotros a la interna estamos haciendo un análisis primero cualitativo y luego cuantitativo de cómo fue nuestra votación. Estamos claros que en la Asamblea Nacional, para garantizar la gobernabilidad, tenemos que hacer una coalición de fuerzas. Sabemos que al menos hay 3 minorías. Una primera minoría, que es la Revolución Ciudadana, que tendrá aproximadamente unos 50 escaños. Una segunda minoría, que somos nosotros, somos 30 asambleístas ya confirmados. Estamos buscando a través de las actas algunas inconsistencias, posiblemente lleguemos a un bloque de 32. Pero los 30 son... Los 30 somos seguros y estamos cohesionados y unidos. Y un tercer bloque que serían todas las otras fuerzas, con las cuales tenemos que buscar los puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro, creería que entre los 3 bloques tienen que ir por la agenda de seguridad y por una agenda y una política única de seguridad. En el resto podemos tener algunas diferencias, algunas prioridades, pero si nosotros somos capaces, insisto, de entender, ser empáticos con los problemas sociales, priorizar los presupuestos para que en el año 2024 tengamos mejores capacidades y resolver principalmente el problema de la inseguridad, para que el resto vayan en la misma dinámica solucionándose. General Carrillo, usted habla de 3 bloques, ojalá pudieran unirse en estos grandes desafíos, que sería, además del movimiento Construye, ¿con cuáles otros se podría pensar en este sentido? Mire, insisto, nosotros a la interna estamos evaluando esta posibilidad. Lo único que hemos descartado es cogobernar. Nosotros no nos interesa eso. Vamos a dar gobernabilidad, sí, pero no cogobernar. Sin embargo, para lo fundamental, que es la agenda de seguridad, tenemos que llegar a acuerdos con los asambleístas que el Partido Social Cristiano colocó, que el partido de ADN colocó, que el partido al que representó el candidato Otto Sonners-Holners también los tiene, con el resto de asambleístas que han recibido esa confianza. Nosotros estamos ya en algunos diálogos internos, pero es fundamental para, primero, hacer un análisis, insisto, cualitativo y cuantitativo de cómo fue nuestra votación. ¿Y cuál sería el escenario? El país va a definir en octubre próximo entre 2 opciones, la del correísmo, al que tanto combatió Fernando Villavicencio, y que recibió tanto insulto, tanta amenaza, y este candidato joven como es Daniel Noboa. ¿Cuáles serían esos 2 escenarios? Mire, para nosotros es un tema claro. La sociedad ecuatoriana quiere un cambio. Ese cambio lo ha manifestado en las urnas. Si nosotros miramos no solamente la composición de la Asamblea, sino miramos la votación en cada una de las provincias, nos damos cuenta. El movimiento Construye en la costa ecuatoriana tiene
representación en todas las provincias, excepto en Santa Elena, y en la región insular no hemos colocado asambleístas. En el resto, en toda la costa. Pero en Galápagos hay algo que lo vamos a revisar y lo vamos a analizar. Nosotros ganamos la votación para el binomio presidencial, pero no sacamos representación para la Asamblea Nacional. En la Sierra, excepto Carchi, tenemos nosotros asambleístas en todas las provincias de la Sierra, excepto en el Carchi. Y en Carchi también sucede algo parecido. Tenemos una muy buena votación para el binomio presidencial, pero no logramos entrar con asambleístas. Y en el Oriente, ahí sí nosotros tenemos únicamente representación en el Napo y en Zamora. En el resto, no. Sin embargo, el binomio presidencial nuestro gana en Pastaza. Entonces hay muchas cosas que ya en el análisis, insisto, cualitativo y cuantitativo tenemos que mirarlo, pero eso nos dice que el Ecuador quiere un cambio. Y en la mayoría de provincias nosotros estamos o primeros o segundos con el candidato Noboa. Entonces ahí representa mucho. Yo pongo el ejemplo de la provincia de Tungurahua. En Tungurahua nosotros ganamos la votación nacional, la votación del binomio presidencial y la votación del binomio provincial. En diferentes porcentajes, pero ganamos. Así como el mismo fenómeno lo tenemos en Chimborazo, lo tenemos en Loja y lo tenemos en otras provincias. Y en segundo lugar aparece la candidatura la votación del candidato Noboa. Entonces ahí hay mucho para articularnos, ahí hay una causa común y ahí hay muchos mecanismos que tenemos que conversarlos. Eso sería en ese análisis del mapa político ecuatoriano y los resultados de la primera vuelta. En el escenario de triunfar el correísmo en la segunda vuelta, ¿cuál sería la posición de Construye y estos al menos 3 grupos mayoritarios dentro de la minoría? La misma, Miguel. Nosotros tenemos que pensar en el Ecuador y dar gobernabilidad, sin duda. Lo único que no vamos nosotros a permitir es que sigan fortaleciendo esa agenda contra la impunidad. Nosotros somos pro Ecuador sin duda, pero antimafia. Ese es el legado de Fernando Villavicencio y en ese sentido nosotros continuaremos. No vamos a permitir que quieran posicionar como quieren siempre posicionar esa agenda de impunidad. Si no reconocen que hay graves problemas de corrupción y no lo enfrentamos con la valentía que la enfrentó Fernando Villavicencio, el Ecuador cada vez tendrá menos opciones y menos oportunidades. Por ahí no vamos a caminar. Esa vereda no es la nuestra. Ningún acuerdo en ese sentido. Esa no es nuestra vereda y lo hemos dejado absolutamente claro. Bien, la bienvenida a Adrián Castro. Él es asambleísta electo por Actuemos y le damos la bienvenida. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos al ir a la nueva Asamblea Nacional? Que sea la que contribuya, la que legisle, fiscalice, pero no la que busque el desbaratamiento institucional del país como fue la asamblea anterior. Buen día. Buen día, querido Miguel. Qué gusto verle a los tiempos. Un saludo cordial. Primero agradecerle al pueblo azuayo por toda esa importante votación que nos dio acá y obviamente con la que hoy en día formamos parte de la Asamblea Nacional. Yo he sido el mayor crítico de esa institución, mi querido Miguel. Lo que van a ver será un asambleísta que vaya sin duda a demostrar que el trabajo legislativo y de fiscalización es una prioridad siempre en este país y no el hecho de perder el tiempo en 1 año y medio declarando el día de la guayusa o del queso de hoja o del bizcocho, cosas por el estilo. Esa ha sido la crítica y lo que verán será una propuesta de trabajo enfocada principalmente en la seguridad, una reforma que llevará a la Asamblea que tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de Entidades Complementarias, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, por este habeas corpus que está siendo mal utilizado por algunos jueces en el país que están liberando a criminales sanguinarios que han sido sentenciados en otras provincias a 30, 40 años y aquí resulta que 240 delincuentes han salido en este país porque han tenido estrés por no poder dormir en la cárcel, han tenido un sarpullido en la espalda o hasta un dolor de testículos, cosas tan graves que le han estado pasando a este país. Por ahí empezamos y eso van a ver en esta asamblea, mi querido Miguel.
Hay un planteamiento aquí en estudios que lo ha hecho el general Patricio Carrillo, primer candidato nacional por Construye, de lograr acuerdos, de lograr puntos de encuentro por temas fundamentales como seguridad, el tema de combate a la corrupción. ¿Ustedes estarían dispuestos a sumarse en esta corriente de darle por un lado gobernabilidad y por otro también enfrentar la corrupción? Por supuesto que todo acuerdo partirá de que la prioridad en este país sea el tratamiento y la discusión de los proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento del sistema penal y penitenciario en este país. Si partimos desde ahí, toda iniciativa será apoyada e impulsada, y siempre que los ecuatorianos vean en esta asamblea que tendrá 1 año y medio, no tiene más de 1 año y medio, querido Miguel y amigos, para poder cambiar las cosas, y en ese sentido cuenten con este servidor. Yo nunca seré un alzamanos en mi vida, porque al único que he seguido toda mi vida ha sido a Dios. Pero lo que sí tendrán aquí es alguien que tome las cosas con conciencia y vote con conciencia, y tienen a un asambleísta que tiene el 100% de sentido común en sus acciones, de tal manera que cuando vayamos a esos acuerdos para la reforma y el fortalecimiento del sistema penal y judicial y penitenciario, cuenten de una vez con este servidor en ese sentido. Bien, quiero dar la bienvenida a Anita Galarza. Vuelve a la Asamblea Nacional hoy por el Movimiento Construye, con un triunfo en la provincia de Tungurahua, un triunfo nítido. Quisiera empezar, Anita, díganos cuáles fueron los resultados en Tungurahua, cuando allí incluso hubo la pretensión de un asambleísta volver a la asamblea, pese casi al ridículo que hizo esa vergonzosa asamblea, como ocurrió hasta su disolución. Muy buen día, Anita. Muy buenos días, mi querido Miguel, Patricio, Adrián. Un abrazo cariñoso desde Ambato, la provincia de Tungurahua, y un abrazo también para todo el país. Bueno, sí, hubo varios asambleístas que buscaron ser reelectos, aquellos que fueron defenestrados por impedirle al país avanzar, por impedir la gobernabilidad del presidente. Sin embargo, el pueblo tungurahuense se manifestó en las urnas y ha sido contundente en la decisión de apoyar al legado de Fernando Villavicencio, porque nosotros estamos aquí gracias a la lucha y a la valentía de Fernando Villavicencio, y nosotros hemos sido quienes hemos enarbolado su bandera, y de igual manera, no solamente que vamos a continuar con sus proyectos, sino que no vamos a descansar hasta que se sepa la verdad de quiénes fueron aquellos que ordenaron el asesinato del verdadero presidente del Ecuador. Bien, le decía, el comportamiento del electorado ¿ha sido ejemplar en el Tungurahua en estas elecciones? Tungurahua es una provincia muy culta. Mire que a nosotros nos hicieron una campaña sucia sin parangón. Patricio es testigo. Lo que pasa es que Patricio, María Paula, yo, el mismo Fernando, al haber combatido la corrupción de ciertos sectores, tenemos enemigos en común. Entonces eran esos enemigos por nuestro combate frontal en contra de la corrupción quienes hicieron una campaña sucia impresionante. Y eso se les devolvió como un boomerang, porque ya la gente se hartó de tanto daño que nos hacían y decidió darnos el voto en las urnas. Y es así como fui electa como la asambleísta más votada de la provincia de Tungurahua. Igual Patricio Carrillo es el asambleísta nacional con la segunda votación más grande del país. Y yo creo que eso es una gran demostración de la madurez que tiene y va adquiriendo el electorado después de haber tenido experiencias lamentables cuando apoyaron a otras tendencias políticas. En cuanto a las propuestas para rescatar esta Asamblea Nacional que dé gobernabilidad, 1 año y medio será el periodo hasta los comicios de febrero de 2025, ¿cómo contribuir, por un lado, para la legislación, cuánto para la fiscalización, que es tan importante? Decía el general Carrillo, lo ha dicho usted también, que se esclarezca, que hay una investigación profunda sobre los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Bueno, nosotros no buscamos venganza, lo que queremos es justicia, y la justicia claramente se destaca como ningún inocente preso y tampoco ningún culpable libre. No queremos que esto quede en impunidad, y no solamente en el caso de Fernando, sino en el caso de Agustín,
y de miles de ecuatorianos que han sido víctimas de la delincuencia. Por eso nosotros tenemos que cambiar el marco normativo para combatir y someter a las mafias. Y para eso hacemos un llamado a las distintas bancadas de diferentes movimientos a que ahora entendamos que tenemos una responsabilidad cívica con el país y que no tenemos que fijarnos en quién presenta el proyecto de ley, sino qué es lo que está presentando. Si es que es algo que le beneficia al Ecuador, indistintamente de qué bancada, de qué persona sea la que presente, obviamente por lógica tenemos que darle nuestro voto a favor. Pero si es que es una agenda que busca impunidad, que busca perseguir, que busca venganza, que busca afectar la seguridad nacional, no va a contar con nuestro apoyo. Es lógico, es sentido común y es madurez. En ese sentido, respaldo también en materia legislativa a proyectos urgentes que debieran articularse desde la Asamblea Nacional. Claro, por ejemplo, nuevamente tenemos que tratar la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio nos va a permitir incautar los recursos y los bienes mal habidos que tiene la delincuencia. Cuando nosotros combatimos el músculo económico que tiene la delincuencia organizada, les quitamos con los recursos para comprar jueces y fiscales, sobornar a policías, militares, les quitamos sin los recursos para comprar armamento, les quitamos los recursos para pagar sicarios, todo el tema logístico. Esa ley tiene que ser aprobada en la Asamblea Nacional. Es un ejemplo porque tenemos muchas otras leyes que tienen que ser urgentemente reformadas, como la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la misma Constitución con el tema de la ciudadanía universal. Acá este país no pueden seguir ingresando extranjeros con antecedentes penales. Me perdonan. Sé que van a salir los defensores de los derechos humanos, pero tenemos que ser claros. Ya les dimos la oportunidad de que ingresen las personas sin revisarles los antecedentes penales. Las estadísticas nos dicen que son 3.000 ecuatorianos asesinados en manos de extranjeros con antecedentes penales. El Ecuador es nuestra casa. Cuando alguien va a su casa, primero timbra, usted pregunta quién es. Estoy segura que si es un sicario que ya tiene 7 asesinatos, usted no le va a dejar entrar a compartir con su familia. De igual manera, nosotros tenemos que cuidar esta casa que se llama Ecuador y esta familia que se llaman todos los ecuatorianos y evitar que sigan ingresando mafias al país a hacer de las suyas en contra de los ciudadanos de bien. Pueden venir los señores defensores de los derechos humanos, están en toda la libertad de expresarse, pero nosotros tenemos que defender a los ecuatorianos que están cada vez más inseguros y tenemos que erradicar y combatir a las mafias. Y de igual manera también cuidar de aquellos extranjeros que han ingresado y que también son gente de bien y que no pueden ser mezclados en el mismo saco con aquellas personas que no hacen honra a sus patrias. Vuelvo con el general Patricio Carrillo por este tema que ha mencionado Anita Galarza. ¿Cómo lograr ese cambio de esta distorsión que a raíz de la Constitución del 2008 se estableciera en el país el libre ingreso al Ecuador? ¿Cómo cambiar esto de la ciudadanía universal? Mire, Miguel, las decisiones tienen que tomarse sobre la base de evidencia y de información y datos. En el Ministerio del Interior, en los 5 meses que me permitieron ejercer, yo impulsé 3 informes, 3 datos que son fundamentales para la toma de política pública. Entre esos, el censo poblacional. Un desastre porque hasta el momento no nos han entregado, no sabemos ni cuántos ecuatorianos somos. En segundo lugar, el censo penitenciario, que ya esa información es inoportuna y hay que nuevamente tratar de revisarla para tomar una decisión. Y tercero, el registro migratorio, especialmente de venezolanos en el Ecuador, para saber en qué condiciones, cuántos son, dónde están y qué es lo que hacen. Sin embargo, en un gobierno que nos deja muchas deudas, como el que está terminando, no fuimos capaces de utilizar esa información. Hay que tomar decisiones fundamentales respecto de los principales problemas que tiene el Ecuador, pero sobre la base de información. El 95%, lo que decía Adrián Castro y lo que decía Anita Galarza, el 95% de los delitos dolosos, de los delitos más graves, excepcionalmente dolosos, que atentan contra la integridad física de las personas, como el homicidio, sicariato, el asesinato, quedan en impunidad en este país.
quedan en impunidad. Entonces tenemos que hacer las reformas que sean necesarias. Pero ¿cómo puede hacer cuando usted tiene corifeos que el sistema de justicia lo van degradando cada vez más? Hacen una mayoría de 5 en el Consejo de la Judicatura, hacen una mayoría de 2 para destituir jueces. Eso es inaceptable. Tenemos que nosotros fiscalizar, no solamente eso. Habrá que hacer las acciones que correspondan, porque ahí están los principales problemas. En segundo lugar, tenemos que fortalecer instituciones que son claves para el tema de seguridad, como la misma Policía Nacional. A la policía hay que equiparle, hay que entrenarle, hay que darle doctrina de derechos humanos y fundamentalmente hay que darle norma para que pueda actuar. Entre esos, la ley, la posibilidad de que haga legítima defensa privilegiada. Eso es importante para que él anticipe los riesgos en la calle frente al delito común y frente a la delincuencia organizada. Y ya en la fiscalización, fiscalizar instituciones como la UAFE, porque ahí entraría en articulación y en fortalecimiento la policía antimafia de la que tanto habló en la lucha, en su causa, Fernando Villavicencio. Fiscalizar el servicio de contratación pública, porque ahí está el principal problema de corrupción de todos aquellos proveedores que quieren enriquecerse a través de los contratos con el Estado, de coimas y sobornos. Fiscalizar a las empresas públicas, porque de ahí nacieron los últimos escándalos de corrupción de este gobierno y de los anteriores. Fiscalizar las aduanas, porque si nosotros tenemos a esa institución que ha permitido no solamente convertir en los puertos, en los principales centros de exportación de los mercados ilegales y el ingreso de contrabando, perjudicando al Estado ecuatoriano, hay que revisar cómo está funcionando esa institución y fiscalizar el servicio de rentas internas. Esto es importante, fundamental en esta lucha. La reforma al Código Integral Penal en articulados, pero también la revisión a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Yo insistiré en estos temas y creo que ahí, como ha dicho Adrián, hay muchos puntos y muchos encuentros. En eso le tomo la palabra y nos iremos juntando, porque el principal problema ahora es el tema de la seguridad para el Ecuador, y todos somos Ecuador. Yo creo que aquí no habrá ningún tipo de oposición. Sin embargo, recordemos que en la asamblea anterior la ley de extinción de dominio fue negada por el mismo bloque ahora de la primera minoría. Efectivamente, por ello, ¿cómo lograr articular, al menos con los 3 grandes bloques al margen del correísmo, lograr estas reformas? Mire, nosotros insistimos en la democracia y esto hay que resolverlo en democracia. Esto no hay otra forma de resolverlo. Y ese es a través del diálogo. Tendremos que sentarnos todas las fuerzas, tendremos que todos los actores políticos resolverlo, porque al final es el ciudadano el que sufre el impacto de estos desacuerdos y de esta irracionalidad política. Es momento de pensar en el país y no en los intereses. Sabemos que estamos a puertas ya de un nuevo proceso electoral para el 2025 y esos serán también los mecanismos sobre los cuales desde el lado positivo podemos encontrar encuentros. Nadie va a querer perder electores y este es el momento de la patria. ¿No teme usted, porque eso ocurrió, no quisieron que usted sea candidato, aunque finalmente, pese a las impugnaciones, logró ser candidato? Incluso retrasó la impresión de las papeletas. ¿No teme que ese cuestionamiento los lleven de nuevo esos sectores plenamente identificados? Eso es parte del fraude electoral, Miguel, y creo que la sociedad ecuatoriana, en la madurez que ya tiene, se ha dado cuenta. Aquí hay dos dimensiones. La una es la política. Creo que en lo político está resuelto. 1.750.000 ecuatorianos han dicho sí a la propuesta del Movimiento Construye, lista 25, encabezada por Patricio Carrillo. Entonces, es decirle no a 1.750.000 ecuatorianos esa posibilidad. Creo que en las urnas ya fueron derrotados. Ahí hay mucho más legitimidad que en los 92 conspiradores de la asamblea anterior que de manera injusta realizaron esa censura. Y ya en lo jurídico, yo creo que más allá de lo que ya resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, hay que ir a la suscripción que tiene el Ecuador con los convenios, tanto nacionales e internacionales, americanos de derechos humanos. Y ahí claramente lo manifiesta y lo dice en la suscripción que tiene el Ecuador para participar en un proceso, el derecho de participación en procesos electorales, para elegir o ser elegido, el único impedimento es una sanción de carácter penal. Ese no es mi caso. Yo tengo una sanción administrativa por un grupo deslegitimado de asambleístas. La sociedad ecuatoriana
que sepa que vamos a pelear hasta el último por este derecho, que es el derecho del voto del ecuatoriano. Nosotros no vamos a dejar que a través de leguleyadas y de temas administrativos quieran impedir una decisión soberana del pueblo ecuatoriano. Efectivamente, con la votación que usted ha recibido a nivel nacional y que permite echar abajo esa impugnación por un lado, que ya el contencioso electoral lo rechazó, y ahora con la presencia en la Asamblea Nacional. Sí, así es, Miguel. Nosotros vamos a seguir. Para nosotros lo más importante ahora es el Ecuador, y el Ecuador tenemos las propuestas más claras en temas de seguridad. El plan de Fernando Villavicencio, si lo volvemos a revisar, habla de la seguridad multidimensional: seguridad política, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad vial, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Pero todo esto pasa, insisto, por la política de defensa, fuerzas armadas que nos protejan en la frontera, en el espacio aéreo y en el espacio marítimo, que el sistema de inteligencia pierda esta forma que tiene ahora, y lo desnaturalizaron completamente. Ahora hay que fortalecerlo y que realmente sea una capacidad estratégica del Estado para anticiparnos a todos los riesgos y a todas las amenazas. Un sistema judicial que nos demuestre probidad e integridad con una política criminal adecuada. Un sistema de rehabilitación social que de igual manera garantice que todas aquellas desórdenes que se miran ahora y que nos llevan a unas masacres y a una guerra carcelaria se acaben, porque fuimos tolerantes a todo este desorden. Y ahí el principal problema es cómo se otorgan los beneficios penitenciarios, no la seguridad física de los centros, sino cómo se otorgan, porque eso es lo que da más poder a aquellos líderes de las organizaciones criminales. Y la seguridad y convivencia pacífica, que es un tema de municipios también, para que no solamente la policía esté evitando que sucedan cosas malas en la calle, sino que los municipios también den capacidades a los ciudadanos con un sistema mucho más integrado. Hacia allá vamos a caminar, inclusive la política exterior, porque si hablamos de crimen organizado pero queremos resolverlos con un falso concepto de soberanía, estamos absolutamente equivocados. Eso es a lo que nos llevaron. Al menos en la costa del Pacífico, todos los países que tienen puertos, desde Chile hasta Centroamérica, tenemos que unirnos, y no hace falta una base de manta como infraestructura, pero sí la tecnología que permita que controlemos el espacio marítimo y el espacio aéreo de mejor manera. Vuelvo con Adrián Castro, asambleísta electo por el movimiento Actuemos. ¿Usted qué piensa de estos temas? ¿Va a contribuir con sus propuestas? Y en primer lugar quisiera consultar esto de la ciudadanía universal, que ha sido una gran distorsión de ingreso, no solo de la gente buena al Ecuador, sino también gran parte de delincuentes. Bueno, primero no les había visto en la pantalla cuando ingresé a Patricio, Anita, un saludo cordiales a ellos. Bueno, efectivamente creo que cuando hay una agenda, miren ustedes, que priorice la seguridad, precisamente en tributo a lo que le pasó a querido Fernando, quien tuve el honor de conocer, a Agustín Intriago, que también tuve el honor de conocer, a Rider Sánchez, nuestro candidato en Esmeraldas, a más de 5,000 ecuatorianos que han muerto asesinados por estos sinvergüenzas que se han venido a tomar la patria. Yo lo que pienso, y muy concretamente, es que si es que esa es la agenda en donde vamos a empezar a cambiar esa situación tan lamentable que vimos los ecuatorianos en la asamblea pasada, pues aquí tienen desde ya mi apoyo. Me gusta escuchar que en muchos temas coincidimos, y en el tema de la famosa ciudadanía universal, me sumo a lo que dijo Anita, tiene ella toda la razón. Hay ciudadanos de todo, así como muchos ecuatorianos migramos y llegamos a Estados Unidos en gran cantidad, sobre todo en la parte del austro del Ecuador, a trabajar. Asimismo llega gente mala. No es de excepción el Ecuador, llega gente buena, llega gente que viene a trabajar simplemente por progresar y por sacar adelante a su familia, pero con ellos también al lado llega gente que les hace quedar mal. Y es verdad, se necesita urgentemente tener unas limitaciones ahí. El país no puede abrir las puertas de par en par. ¿Cuándo nos ha pasado eso a nosotros? Miren, hay que ponerse estos limitantes urgentes en la ley, entre otras cosas. ¿Qué está pasando con el sistema judicial dentro de nuestra propuesta a la Asamblea Nacional y en esta reforma integral que tenemos que dar la muestra, todos los asambleístas electos, de que en verdad queremos darle soluciones al país? Tenemos que hablar del sistema judicial que está corrompido. Jueces que en este momento están haciendo horrores.
habrá que pedir este régimen transitorio para evaluar y cesar a los jueces. Claro, la Asamblea me dirán no tiene esa potestad, pero la ley sí. Y quienes hacen la ley somos los asambleístas y en esa ley hay que poner ese régimen de transición. Pero antes de que el Consejo o la Judicatura, que también está contaminado muchísimo, sea quien evalúe a estos jueces, tiene que ser las facultades de jurisprudencia de las universidades de este país, los colegios profesionales, los observatorios ciudadanos, que tengan una visión absolutamente imparcial, quienes hagan esta evaluación y saquemos del sistema judicial un montón de jueces que no hacen sino quedar mal a los jueces probos de este país, que sí los hay y muchos. Y a mucha honra tengo que decir que conozco a varios de ellos que sí hacen su trabajo. Pero la UAFE tiene que ser muy importante porque la labor de la UAFE tiene que ser precisamente revisar los últimos 4 años al menos de este enriquecimiento indebido de los jueces. Créame, mi querido Miguel, ustedes vieron desde mi actuación cuando estuve al frente de la Agencia Nacional de Tránsito, no tuve el temor alguno de enfrentarme a las mafias más poderosas de este país que hacían negociados desde esa venta, que hoy vuelve lamentablemente al Internet de licencias, que es terrible, licencias de conducir, de esos malos gobernantes de los gobiernos autónomos descentralizados, algunos que se permitieron evadir impuestos por más de 25 años, y aquellas mafias que negociaban con esta entidad. Esa misma mano dura que ustedes vieron en su momento tendré dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la labor de fiscalización, y me sumo a toda propuesta, venga de donde venga, en donde se priorice el tema de seguridad. Es el mejor tributo que le podemos hacer a tantos ecuatorianos, y lamentablemente en esta campaña que siempre he dicho, nada tuvimos que festejar, yo no festejé absolutamente nada. ¿Qué puede festejar la gente después de que le mataron a Fernando, después de que mataron a un mundo de gente? Nada. Fue una campaña que nos dio muchas lecciones y en 1 año y medio la gente espera demasiado de nosotros. No les vamos a fallar, estoy seguro de que esta asamblea será una excepción precisamente por el tiempo que tiene, y me gusta escuchar que en el eje de seguridad coincidimos muchísimo porque el país necesita firmeza, pero también no tenemos que descuidar otras cosas como la educación y el empleo, que lógicamente con ciertas reformas muy concretas en algunas leyes se puede corregir muchísimo con la ayuda de los gobiernos autónomos descentralizados, que hoy en día, por esa cercanía que tienen con su territorio y con la gente, pueden ayudar muchísimo a liberar esa carga que tiene el Estado central, y en otros casos incluso, miren ustedes, la propia función judicial. Y le pongo un ejemplo nada más, amigos. ¿Cómo puede ser posible que jueces penales en ciertas provincias, jueces de tránsito, estén dedicados el 90% del día a revisar que un carro se ha pasado el semáforo en rojo, ha hecho un giro indebido, un carro se ha pasado sobre un paso cebra y más, cuando durante el día tienen que estar sentenciando a criminales, conociendo casos de corrupción que están en sus manos y demás? Hay que liberarles. ¿Por qué no? Son los municipios que asumieron las competencias de tránsito los que reciban esas impugnaciones, y en línea, como se hace en otros países. Hacia eso tenemos que ir y liberar el sistema judicial para que tener jueces que estén con mucho más tiempo para solventar estas causas, ¿no? Es decir, Adrián Castro está dispuesto a sumarse a estos grandes desafíos para apuntalar el combate a la inseguridad, desempleo, educación, salud, ley de extensión de dominio, sumarse a esta corriente que está en el país y no buscar el protagonismo para la impunidad como ha sido durante los dos últimos años en la Asamblea Nacional. Absolutamente. Yo creo que deberíamos firmar primero un acta de ética y de conducta en la Asamblea Nacional, en donde todos los asambleístas en la primera sesión suscribamos un documento donde digamos: aquí no venimos a estar condecorando a nadie, ni a estar celebrando el día de la guayusa, ni de la marimba, ni de la bomba, porque el país no puede perder un solo minuto de tiempo, queridos amigos. Nos han depositado la confianza para 1 año y medio. Yo antes decía, estamos entrando en una fase de transición, y creo que me equivoqué. Creo que estamos entrando en una fase de estabilidad del país, y esta asamblea tiene un enorme reto. Y llegue quien llegue a la presidencia, quien tenga una agenda enfocada a que la prioridad en este país sea aquello, pues aquí estaremos para empujar. Venga de donde venga esa iniciativa, y sumándonos siempre a esta causa de sentido común que espera la gente en sus asambleístas, esta nueva forma de hacer política de la cual me sumo y me honro en ser parte, y a tanta gente que decidió en las urnas elegirnos y decir: vayan ustedes porque están capacitados para hacerlos.
Hay que sacar este país adelante y aquí nos verán empujando el barco cuando sea de estar atrás y nos verán también al frente del barco cuando tengamos que enarbolar y estar encabezando una pelea nacional, pero contra nuestros verdaderos enemigos que están allá afuera matándonos. Vuelvo con la asambleísta electa Anita Galarza. Usted hablaba de impulsar y trabajar en reformas como el tema de la ciudadanía universal. Para ello se requiere voluntad política. ¿Habrá esa voluntad política sumando esfuerzos como hoy ha invocado el general Patricio Carrillo y también se ha sumado Adrián Castro? Bueno, qué reconfortante es escuchar que coincidimos en tantas cosas, Adrián. Yo quiero públicamente hacerte la invitación a que vengas, que te juntes con nosotros para que sigamos haciendo más fuerza. La unidad es lo que va a darnos resultados. Cuando se apruebe algo dentro de la Asamblea Nacional, no es que le están haciendo un favor al asambleísta Adrián Castro o al asambleísta Ana Galarza. No, las propuestas nosotros las hacemos en función del beneficio del país. Entonces, justamente coincidimos en que venga de quien venga, si es que es algo que le va a dar un beneficio al Ecuador, todos deberían apoyar. Lo que pasa es que es lógica, es sentido común. Hay que dejar a un lado las disputas políticas. El celo político es lo que le ha destrozado al país, porque cuando un asambleísta tiene una proyección, hace un buen trabajo y presenta un proyecto de reforma excelente, lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional del pasado es que no le dan paso y no le permiten que se aprueben esos proyectos reformatorios porque sienten que le están haciendo un favor al asambleísta y que va a tener mayor apoyo popular con su buena gestión. No le hacen un favor o le castigan al asambleísta aprobando o desaprobando al interior de la Asamblea Nacional. Lo que están haciendo al impedir que se cristalicen los cambios necesarios para el país es hacerle daño a todos los ecuatorianos que no se estarían beneficiando de los proyectos reformatorios y de los nuevos proyectos de ley necesarios para que podamos ser un país seguro y un país de oportunidades. Consecuentemente se podrá aunar esfuerzos para ir, con lo que usted dice, Anita, con sentido común, pero hay agendas, como hemos visto, por la impunidad. ¿Habrá que seguir luchando contra esa agenda por la impunidad? Es que nosotros no queremos venganza, lo que nosotros queremos es justicia, y la justicia no permite culpables libres, pero tampoco inocentes perseguidos. Eso es lo único que buscamos. Y por eso es que he hecho esta invitación pública a Adrián y la invitación pública a todo el resto de legisladores a que hagamos una bancada por el Ecuador, una sola gran bancada por el país. Eso nos va a permitir tener cambios importantes, sobre todo en temas que no necesitan mayoría calificada. Ya permitiría que tengamos soluciones prontas, rápidas. Hay otros temas que sí necesitan mayoría calificada y que ahí sí que vamos a tener que dialogar con absolutamente todas las bancadas de la Asamblea Nacional. Y como lo han dicho en campaña, que aman al país, que quieren el bien del país, yo no creo que se opongan a los cambios que el Ecuador necesita para que podamos volver a vivir con paz, que no se derrame más sangre inocente, que se combata a las mafias, que haya ingreso a la educación, que puedan tener oportunidades de empleo los jóvenes recién graduados, que se pueda apoyar e impulsar a los emprendedores, a los sectores productivos. Si dijeron que aman al país, no tendrían por qué oponerse, tendrían que votar a favor. Claro, efectivamente hay que decir, ver para creer de esos sectores que demuestren con sus votos que aman al Ecuador, como dice Anita Galarza, y que trabajan por las grandes demandas y angustias de los ecuatorianos. Bien, quiero agradecer y seguiremos hablando de estos temas sobre la nueva composición de la Asamblea Nacional. Muchas gracias al general Patricio Carrillo, a la asambleísta que vuelve, a Anita Galarza, y a Adrián Castro, que va a integrar la nueva Asamblea Nacional. Que todo sea por el Ecuador. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazos a todos, saludos al Ecuador. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8:01 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos para hablar precisamente de la justicia y las graves denuncias contra ciertos jueces, contra ciertas decisiones del órgano administrativo y disciplinario del
Consejo Nacional de la Judicatura. Invitados, el periodista investigador Arturo Torres, el doctor Hugo Espín, jurista y penalista, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.